pasando a otro tema. Esto lo publica Aurora Israel y tiene que ver también con que nos distraen de lo que verdaderamente está sucediendo. Pone la nota. Encuentran un enorme tesoro oculto de objetos nazis. Sí, eso sigue. Acá me gustaría, me gustaría pasar un pequeño video que, aunque se refiere a una problemática argentina, creo que corresponde pasarlo en este bloque internacional y después les vamos a ir explicando bien por qué. Pero en este despacho de Aurora Israel, del cual ya hablamos la semana pasada, que se descubrió que un anticuario en Buenos Aires tenía objetos culturales de Egipto y de China, que evidentemente hay una ley que prohíbe comercializarlo, etcétera, etcétera, pero eso no fue el foco de las noticias a nivel mundial, sino que tenía objetos nazis, una cosa tremenda, y la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina, dice que también muchas de estas piezas se está tratando de determinar si fueron originales o no, hasta tal punto que ha premiado, se ha condecorado a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, para su cartera junto con el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, y el jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, por este hallazgo, hasta tal punto que la ministra de Seguridad de la República Argentina, Bullrich, dijo, comillas, es una parte de la historia argentina que tenemos que sacarnos de encima, por así decirlo, y lo da como un ejemplo de que prácticamente se van a dejar que estos objetos nazis vayan al Museo de la Shoah, al Museo del Holocausto aquí en la República Argentina, y a su vez el presidente de la DAIA, el señor Ariel Cohen-Sabán, dijo, y leo textualmente, esta es la prueba irrefutable de que aquí en la Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, se han abierto las puertas para que los jerarcas nazis entren a nuestro país. Y destacó que el hecho de estos objetos hallados son pruebas del holocausto durante el régimen nazi. Todavía ni sabemos si son originales, pero sí que no sé de dónde saca que son pruebas. Pero nosotros insistimos, esto es parte de una guerra psicológica que insiste desde hace 72 años en querer demostrar que de la Argentina va a venir el Cuarto Reich, porque todos los jerarcas se fundieron a la Argentina, hasta dicen que Hitler llegó a la Argentina. Para ponerlo en su justa dimensión, me gustaría que por favor, ahora le voy a pedir al señor director que ponga un pequeño video que preparó el diario Infobae, que es muy pro-oficialista, pro-gobierno Macri, donde se habla de un caso muy especial y que tiene que ver con esto también a nivel internacional, que es el de los supuestos, el mito, lo voy a llamar por lo que es, el mito, la leyenda de los 30.000 desaparecidos en la República Argentina. ¿Lo podemos poner en pantalla, por favor? Finalmente, el gobierno se animó y dio a conocer cuál es la cifra definitiva de detenidos desaparecidos. La cifra oficial es la siguiente. Hubo 6.348 detenidos desaparecidos. Una matanza, un pueblo entero. Una política de exterminio como reconoció el propio dictador Jorge Rafael Videla antes de morir. Pero ¿por qué Carlotto, Bonafini y tantos voceros continúan hablando de 30.000 desaparecidos? Hay varias razones. Yo creo que la razón de fondo es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que si admiten que esa cifra fue un invento quizás útil cuando había que llamar la atención de la opinión pública, también pueden dar lugar a que la gente sospeche de que son un invento también otras acciones. En todo caso, hay mucho para hacer. No nos podemos quedar con esta cifra oficial. Una de las cosas es buscar los restos de todos y cada uno de los desaparecidos, ahora que hay una lista exhaustiva. Otra, favorecer e investigar las presuntas irregularidades en el otorgamiento, en el pago de estas indemnizaciones que son millonarias. Hay muchas denuncias. Y la otra, ¿no será hora de hacer un listado también de las víctimas de las guerrillas? En todo caso, el tema es la verdad. Un Estado tiene que procurar hacia la verdad, no la memoria. La memoria es parcial. Y en todo caso, la verdad es lo único que nos va a permitir zanjar esta diferencia, ir más allá de este pasado, trascenderlo, no quedarnos chapoteando en la sangre y en el barro de los 70. Lo que ha dicho este informe es que evidentemente en un país
cuyo Estado no sucumbió ante sus enemigos, que es el de la República Argentina. Sin embargo, se pudo mentir de una forma atroz durante décadas enteras, particularmente capitalizado por los Kirchner, de que hubo 30.000 desaparecidos. Y la realidad, la verdad es que hubo 6.800. Hasta me gusta mucho lo que dijo este señor de Infobae. Lo importante no es memoria, lo importante es la verdad. Y eso sí se refiere no solamente al caso de Argentina, que con el mito de los 30.000 desaparecidos se generó un ambiente tan horrible respecto de nuestras Fuerzas Armadas, que en vez de condenar a aquellas manzanas podridas que hubo dentro de las Fuerzas Armadas argentinas durante el régimen cívico-militar que usurpó el poder ilegalmente entre 1976 y 1983, no se condenó a los individuos. La cifra era tan apabullante, 30.000 desaparecidos, que se condenó a las Fuerzas Armadas. Y hasta el día de hoy nuestras Fuerzas Armadas, aún en sus nuevos cuadros, más jóvenes que han reemplazado los antiguos cuadros, hay una suerte de desmoralización, de pérdida de rumbo. ¿Por qué menciono esto? Porque lamentablemente, y esto también se ha hablado mucho y se ha hablado mucho en el exterior, esta industria de generar datos falsos para poder satanizar determinados países, determinados regímenes, determinadas fuerzas armadas, se usa como parte de una guerra psicológica. Lo hemos visto, y de esto escribió, por ejemplo, Norman Finkelstein, un estudioso de New York University en los Estados Unidos, en un libro que se llama La industria del holocausto, donde él dice, por supuesto que hubo una persecución terrible por parte del régimen nacionalsocialista en los años 30 y 40 contra la comunidad judía en general en Alemania y en toda Europa. Pero lo que él cuestiona es que pareciera que son, nuevamente, los muertos de ayer son aprovechados por los vivos de hoy. Y él dice básicamente eso, los muertos, la terrible tragedia de los muertos de ayer es aprovechado hoy por el sionismo y por el Estado de Israel para llevar agua a su molino, plata a su molino, enormes cantidades de dinero, especialmente estadounidense, y cumple otro objetivo. Y lo mismo pasó en Argentina. Esos 30.000 desaparecidos, el mito ese, se aprovechó para decir, bueno, con los muertos que los hubo bajo el régimen cívico-militar en Argentina, nos aprovechamos de esos muertos por los vivitos de hoy, que después llegaron a integrar el gobierno de Cristina Kirchner, cobraron enormes indemnizaciones que ahora tendríamos que pedirles, bueno, ya que no sos desaparecido, devolver la guita. Por ejemplo, Néstor Kirchner llegó a nombrar a una de esas desaparecidas, la jueza Carmen Argibay, a la Corte Suprema. Evidentemente no estaba desaparecida, pero nunca devolvió la guita. Eso es lo más interesante. En algún momento, para un tema similar, por este tema de los 30.000 desaparecidos, el ministro de Derechos Humanos de la República Argentina, Claudio Abruj, el mismo miembro de la colectividad judía, ya que estamos hablando de la DAIA, hablaba de que las cifras estas de 30.000 o de los 6 millones son cifras emblemáticas. Y yo vuelvo a insistir con lo que en alguna medida está diciendo este informe de Infobae. No es cuestión de mantener memorias activas, es cuestión de mantener la verdad. Yo veo que el señor Ariel Cohen-Shaban llegó a proponer en La Nación del 29 de junio lo siguiente, y leo textualmente, se pregunta, ¿es legal la posesión de objetos con simbología nazi? ¿Es legal su venta? Y termina diciendo que en realidad lo importante es que aún una persona que lo tenga en su casa está incumpliendo la ley, está quebrando la ley antidiscriminatoria. Dice textualmente el señor Ariel Cohen-Shaban, presidente de la DAIA, si vos invitás a alguien a tu casa y otra persona ve simbología discriminatoria, eso entra dentro de la penalidad de la ley 23.592 en su casa. Y yo me pregunto, señor Cohen-Shaban, ¿quién diablos es la DAIA para meterse en la casa de todos los argentinos? ¿Quién ha nombrado a la DAIA como el comisario cuasi soviético del pensamiento nacional? ¿Quién los nombró? George Orwell, supongo. Por eso, el PCR, que insistimos, siempre llamamos a las cosas por su nombre, verdad histórica y política, local y global, sí, decididamente sí, caiga quien caiga, cueste lo que cueste y condenemos a quien condenemos. Pero memoria para justificar a farsantes, mentirosos locales y globales y el terrorismo de Estado israelí, decididamente no. Vos fíjate esta nota que sale en Telemadrid, porque hay gente que está muy pendiente de revisar permanentemente los números de la historia del pasado, ¿no? Pero acá
Ya hablan de 15 millones de No, esto es judíos increíble. producto. Esto es Telemadrid. Esto no cierran las cifras El genocidio demográficas. nazi acabó con más de 15 millones de... Hasta la cifra emblemática, El ¿no? número 15 aparece ya de vuelta, el mensaje críptico que se esconde atrás del 15. Que es un infantilismo eso. Ni siquiera conozco ninguna organización seria de la comunidad judía en ninguna parte del mundo que pudiera sostener semejante cifra. Bastante les está costando, porque con Internet empieza a haber acceso a la información y la gente empieza a repensar las cosas. Se llama revisionismo, se llama investigación histórica. Bastante difícil es mantener la cifra emblemática, según dice nuestro ministro de Derechos Humanos, Claudia Bruch, de 6 millones. Parece que ahora están más que duplicando la apuesta y la están llevando a 15.000 millones. Cosa extraña, cuando se investiga, como en Argentina, de 30.000 bajamos a 6.800. Sería extraño que investigando a fondo la tragedia de la comunidad judía en Europa, que de 6 millones, en lugar de reducirse, se más que duplicar a 15 millones, ¿no? Sí, está claro que... Alguien en alguna parte está mintiendo. Eso la es lo que queremos decir. población judía mundial, de acuerdo a las declaraciones que hacen los propios organismos internacionales de la comunidad judía, que hacen el censo anual desde no sé cuánto, de todo el siglo XX, lo han hecho. ¿No habían 15 millones de judíos en Europa durante la Segunda Guerra Hoy Mundial? mismo prácticamente todas las fuentes dicen que la comunidad, los miembros de la comunidad judía en todo el mundo son poco menos de 16 millones. Así que a mí esa cifra no sé qué decir. Sí, pero bueno, a la historia hay que revisarla permanentemente y lo que interesa es la verdad. No que termine ganando el número que a mí me conviene. Que los vivitos de hoy se aprovechen de los trágicamente muertos de ayer, sea en Europa o sea aquí en la Argentina. Sí, bueno, esto ha sido todo por esta semana. Si usted se queda ahí, va a ver nuestro bloque de militancia a continuación, el nuevo bloque que se inaugura con la conducción del director del canal TV1, Juan Manuel Soaje Pinto. Así que quédese ahí, que lo va a poder ver. Chao. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.